reseña de, la breve reseña de la trayectoria profesional del doctor Ernesto Guarderas. Él es abogado y doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, candidato a magíster en Derecho Procesal y doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Es docente titular en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador desde 1994 hasta la actualidad. Fue docente de pregrado en la Universidad de las Américas y de posgrado en la Universidad Regional Autónoma de los Andes y la Universidad Técnica Particular de Loja. Profesor asesor por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en el proyecto Auditoría Social a la Función Judicial, auspiciado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y ejecutado por el CIDE, Centro sobre Derechos y Sociedad, catedrático invitado por la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional del Ecuador para exponer comentarios y observaciones sobre el libro Quinto Fase de Ejecución del Proyecto del COGEP. Actualmente es abogado en libre ejercicio y socio en el estudio jurídico Guarderas Albuja Hernández y Zurita, en donde se desempeña en las áreas de litigios relacionadas con civil, derecho civil, propiedad intelectual y derecho administrativo fundamentalmente. Sin más, le damos la bienvenida al doctor Ernesto Guarderas. Tiene la palabra, doctor, la clase es suya. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches, muchas gracias por la invitación a Innova. Es un gusto poder compartir con todos los chicos los conocimientos que los he adquirido a lo largo de mi trayectoria como profesor y como abogado en libre ejercicio. Bueno, yo en la práctica suelo en mis clases hacer la clase interactiva. Obviamente en este caso tenemos un auditorio bastante grande de 70 personas más o menos, y claro, el poder absorber las consultas de todos va a ser un poco complicado. En todo caso, voy a empezar con una exposición que voy a tratar de hacer en más o menos 1 hora y media. Y al final voy a, si es que es necesario, abrir un espacio de preguntas y a la vez, mientras yo siga exponiendo, voy a también hacerles preguntas a los chicos. Si alguien desea hablar, me puede alzar la mano en el icono de reacciones o puede hacerlo a través del chat o también, si desean, pueden pedirme la palabra para que la contesten el momento en que yo la haga. ¿Ok? Creo que esa va a ser la metodología. Espero que en estas 2 horas podamos aprender. Entiendo que se están preparando para el examen complexivo y obviamente si es que hay preguntas, anótenlas y al final me las hacen para poder absolver. ¿Ok? Creo que está clara la metodología. Entonces vamos a entrar en materia. Voy a compartir las diapositivas que las he preparado para esta noche y entonces no sé si las ven. Buenas noches, sí se ve. Ya, perfecto. A ver, entonces voy a ponerles. Ok, creo que ahí está claro, ¿no es cierto? Listo. Vamos entonces a empezar. Nuestro tema que vamos a abordar ahora es procesos de conocimiento y procesos de ejecución. Todo lo relativo a los procesos, como ustedes saben, está en el libro cuarto del Código Orgánico General del Proceso y fundamentalmente nos vamos a centrar en las características de cada uno de los procesos de conocimiento y de los procesos de ejecución y también en las reglas generales de las audiencias que se practican en estos tipos de procesos. Primero empecemos con una clasificación muy general de los procesos que divide a los procesos en procesos contenciosos y procedimientos no contenciosos. Y a su vez, los procesos contenciosos se dividen en procesos de conocimiento y procesos de ejecución, mientras que los procedimientos no contenciosos se les aborda en nuestro código a través de los procedimientos normales. Aquí hagamos una pausa solamente para recordar y entender que los procesos contenciosos son aquellos en que hay la disputa sobre un derecho. En los procesos de conocimientos, ese derecho está en total disputa, es decir, lo que se busca del juez es la certeza de la existencia del derecho en disputa, mientras que en los procesos de ejecución
Es que que el tengo derecho clases. se presume existente. Tengo clases. Por favor, la señorita Ávila, que cierre su micrófono porque se le está oyendo. ¿Ok? Y los procedimientos no contenciosos, en cambio, son aquellos en que no existe controversia inicialmente por su naturaleza, pero eventualmente puede, en el transcurso del procedimiento, generarse una controversia y entonces ahí pasaría a ser un proceso de conocimiento. ¿Ok? Creo que está claro. No sé si tienen alguna duda para que me levanten la mano esta clasificación de procesos contenciosos y procedimientos no contenciosos. Ok, si no hay dudas, seguimos adelante. Eh, los procesos, a ver, tal vez entremos ahora, aquí no está en la diapositiva, pero aquí sí quiero preguntarles a ustedes, y si alguien conoce, me alce la mano, por favor. ¿Qué son procesos de conocimiento? Tal vez solo les voy a hacer un antecedente cuando un cliente viene donde ustedes, o va a venir cuando ya sean abogados, viene con un problema jurídico, normalmente es que deriva de una controversia, y entonces le pregunta al abogado que quiere iniciar una demanda, y uno tiene que encuadrar esa demanda en una pretensión, obviamente, eh, y esa pretensión puede dirigirse a que el juez declare sobre la existencia de un derecho, ratifique la presunción de un derecho que está contenido en un documento, ¿ya? O simplemente establezca una realidad, una situación jurídica en que si no hay problema jurídico existente y controversia existente, simplemente el juez ratifica una situación jurídica que quieren las partes que sea ratificada por el juez debido a que la ley lo exige, ¿ok? Entonces, dependiendo qué es lo que quiere el ciudadano al acudir al órgano judicial, los procesos se dividen en procesos de conocimiento, procesos de ejecución y procesos o procedimientos cautelares, ¿ya? Eh, ¿Cuáles serían entonces los procesos de conocimiento? No sé si alguien me quiere refrescar la memoria, ¿cuáles son los procesos de conocimiento? Conceptualmente me refiero. O sea, ¿cuáles son los procesos de conocimiento? ¿Alguien quiere indicarme? ¿Dar alguna idea, alguna, algún concepto básico? A ver, les voy a pedir, no sé si pueden, todos, está habilitado el chat para todos, ¿verdad? Sí, doctor, está habilitado. Ya, entonces yo les voy a decir, yo les voy a dar un concepto y ustedes me dicen si el concepto que doy es de proceso de conocimiento, de proceso de ejecución o es un proceso cautelar, ¿ya? A ver, les decía que la doctrina divide los procesos en procesos de conocimiento, procesos de ejecución y procedimientos cautelares, ¿ok? Les voy a dar un concepto y ustedes en el chat me dicen si es un proceso de ejecución, un proceso de conocimiento, proceso de cautela. Los tratadistas dicen que existen casos en que el ciudadano acude al juez, al órgano jurisdiccional, puesto que está en controversia un derecho con otra persona. El uno dice, por ejemplo, que el terreno es de él y el otro dice que el terreno es de él, de la otra persona, y hay una disputa, ¿no es cierto? Y acuden a donde el juez para que el juez declare la certeza de la existencia del derecho de la parte actora frente a la oposición que tiene la parte demandada porque dice que ese derecho no lo tiene la parte actora, que lo tiene él. ¿Ok? Entonces uno acude al juez y el juez es el que tiene que declarar sobre la certeza de la existencia del derecho que está en disputa. ¿Ok? Este proceso se caracteriza porque hay una disputa, hay un derecho sustancial en disputa, un derecho de fondo en disputa, eh, y el juez va a tener que hacer un esfuerzo intelectual alto, revisando los actos de proposición, demanda, contestación a la demanda, las pruebas presentadas por las partes, alegato inicial, alegato final, y después de todo esto, de conocer todo esto, recién va a emitir un fallo en el que va a decir si reconozco la existencia del derecho a favor del actor o no lo reconozco. Este concepto está describiendo un proceso de conocimiento, un proceso de ejecución o un procedimiento cautelar. Pónganme en el chat qué opinan ustedes. ¿Ya me pusieron? No veo los chats.
Nicole, no sé si usted puede ver los chats. Ya, ya lo tengo. Ya. Le están poniendo algunos chats. Ah, sí, ya lo estoy viendo. Ok, perfecto, ¿no es cierto? Entonces, de conocimiento, Kelly Paredes, Paulina Aldeán, de conocimiento. ¿Ya? Sí, la mayoría está, David Arrieta, sí es de conocimiento. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces, el concepto es que lo que yo acabé de describir es un proceso de conocimiento. Entonces, ¿qué caracteriza el proceso de conocimiento? Lo más importante es que hay un derecho de fondo o sustancial en disputa, en controversia, ¿ya? ¿Y por qué yo voy al juez? Para que el juez declare a mi favor, si soy parte actora, la certeza de la existencia de ese derecho a mi favor, ¿ya? Otra característica del proceso de conocimiento es que el juez, por eso se llama de conocimiento, debe conocer todo lo que las partes le presenten a él. Demanda, contestación a la demanda, ya les dije, alegato inicial, práctica de pruebas, alegato final, y después de un esfuerzo intelectual grande, tiene que decidir si es que le da el derecho al dator o no lo da, ¿ya? Ahora vamos al proceso, al otro proceso, ¿no es cierto? Voy a dar otro concepto, ¿ya? Existe otra situación en que el ciudadano acude al órgano jurisdiccional, al juez, porque a pesar de que tiene un documento en que la ley presume la existencia del derecho, o sea que ese derecho está contenido en ese documento, porque así la ley lo dice, va donde el deudor y le dice, aquí tengo un documento que es un título, porque yo soy el titular que tengo este documento, y le digo, aquí en este título está un derecho, y yo quiero que lo cumples, o sea, la obligación correlativa a ese derecho, ¿no es cierto? Y el deudor se niega a cumplir. ¿Ok? Dice, no, no quiero cumplir, acepto que te debo, pero no quiero cumplir. Y ese derecho inicialmente no está en disputa, porque ese derecho se presume existente y legal y está contenido en un documento que si ese documento está en manos de una persona, esa persona se presume que es el titular de ese derecho contenido en ese documento. Entonces, lo que yo asisto al juez es a poner la resistencia del deudor a que pague la obligación contenida en ese documento que me da un derecho a mi correlativa a esa obligación, ¿cierto? Y entonces voy donde el juez, y el juez lo único que le digo al juez es ratifique que este documento es un título que me acredita como dueño del derecho que está contenido en ese título, y le condene a pagar al deudor lo que está dicho en ese documento que es un título, ¿ya? ¿Cómo se llama ese proceso? Quedan dos alternativas, proceso de ejecución o procedimiento cautelar. En el chat pónganme, por favor. Ese es un proceso de ejecución, ¿ya? Creo que está claro, ¿no es cierto? Finalmente, existen situaciones, una tercera opción, que está dentro de esta clasificación de los procesos, en que el ciudadano cree que le van a violar o le están violentando un derecho o presume que le van a violentar un derecho y acude al juez para que dicte una medida preventiva cautelar que detenga la posibilidad de la violación de ese derecho, ¿ya? Esa facultad obviamente está en la ley, ¿no es cierto? Y entonces en ese caso estamos frente a un procedimiento cautelar o de providencias preventivas, ¿ok? Creo que está clara la clasificación de este tipo de proceso. Proceso de conocimiento, proceso de ejecución y procedimientos cautelares, ¿ok? Entonces, ya entendiendo el concepto, yo más adelante capaz les sigo haciendo preguntas, que yo les voy a poner una demanda y ustedes me dicen es de conocimiento, de ejecución o cautelar, ¿ok? Entrando ya al código, entrando a nuestro código, los procesos de conocimiento se desarrollan en el título 1 del libro cuarto del Código Orgánico General de Procesos. Y estos procesos de conocimiento son procedimiento ordinario que tiene un trámite desarrollado en el Código Orgánico General de Procesos, ¿no es cierto? Que ustedes lo pueden ver desde el artículo 292. Bueno, empieza en realidad desde el 289, ¿sí? Pero ya las audiencias empiezan desde el artículo 292. Hay también los procedimientos contencioso tributarios que están en el capítulo 2 de este mismo título y
que tienen que tramitarse por procedimiento ordinario porque así lo dice la ley. Son las acciones de impugnación y acciones directas que tienen que seguirse por procedimiento ordinario, así lo disponen los artículos 320 y 321, y las acciones especiales que se siguen por procedimiento sumario, que también es un proceso de conocimiento, que ya lo vamos a ver, que se sigue por el artículo 322. Luego, en este mismo capítulo, el código habla de los procedimientos contenciosos administrativos, y en el capítulo 2, también en el mismo capítulo, dice que se siguen por procedimiento ordinario todos los procedimientos contenciosos administrativos, excepto el pago por consignación de conformidad con el artículo 327 del COGE. ¿Ya? Y el segundo proceso de conocimiento importante es el procedimiento sumario, ¿ok? Que se desarrolla en el capítulo 3. Entonces, resumiendo, en el libro cuarto ustedes encuentran dos grandes procedimientos de conocimiento. Uno, el procedimiento ordinario, que está en el capítulo 1, y dos, el procedimiento sumario que está en el capítulo 3. Entre el capítulo 1 y el capítulo 3 existe el capítulo 2, obviamente, ¿no es cierto? Y en el capítulo 2, el código habla de los procedimientos contenciosos tributarios y procedimientos contenciosos administrativos. Pero estos procedimientos, tanto el contencioso tributario y el contencioso administrativo, se encuadran o dentro del procedimiento ordinario o dentro del procedimiento sumario. Es decir, no son procedimientos extraños o especiales o distintos, sino que el nombre es distinto, pero el trámite de estos procedimientos o se siguen por vía ordinaria o por vía sumaria. ¿Ok? ¿Está claro hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, me alzan la mano para de una vez ir absolviendo. ¿Ok? Al final, como les dije, igual vamos, si nos sobra tiempo, vamos a hacer una ronda de preguntas. ¿Está claro? A ver, señorita Andrea Venegas, por favor, ¿me puede hacer un resumen de lo que acabamos de hablar? Señorita Venegas. Sí, doctor. Lo que pasa es que no tengo buen internet y les sé escuchar un poco intermitente. ¿Qué escuchó de todo lo que dije? La primera parte, lo del procedimiento ordinario, pero se me cortó. Ya. ¿Quién más? Señorita Aldeán, por favor. A ver, buenas noches, doctor. Estábamos hablando sobre los procesos de conocimiento, también los procesos de ejecución y los procesos eh, De medidas cautelares, cautelares, de procedimientos medidas cautelares. cautelares. Ajá. Perfecto. Em, Dentro de los procesos de conocimiento, ¿qué tipos de procedimientos encontramos? el procedimiento ordinario y el procedimiento sumario. Es- Exactamente, ¿no es cierto? ajá. Y el Y bueno, procedimiento contencioso tributario y el contencioso administrativo, ¿qué podemos decir respecto de estos procedimientos? estos pueden estar dentro del procedimiento ordinario y del procedimiento sumario. Pueden llevarse dependiendo del caso, por cualquiera de las dos vías. Vías, exacto. No son procedimientos especiales, sino que se encuadran en el procedimiento ordinario o en el procedimiento sumario. Muy bien, muchas Exacto. gracias. Ok, perfecto. Vamos entonces ahora a los procedimientos, a los procesos de ejecución. Ok, espérenme un ratito. Ya. No sé por qué no me pasa la... mm, creo que voy a otra vez a compartir pantalla porque les cuento que se me bloqueó la... A ver, todos tienen... No sé, no sé, no, hay un problema técnico que no puedo seguir pasando las diapositivas, Nicole. No sé si es que usted me puede dar alguna... Ya pasó, doctor, ahí. Ah, ya. Perfecto, gracias. A ver, entonces, ahora en el título 2 del libro cuarto del COGEP, hay asimismo dos procesos de ejecución, ¿cierto? Que son el procedimiento ejecutivo, que está en el capítulo 1,
y el procedimiento monitorio que está en el capítulo 2. Como les habrán indicado en clases, el procedimiento monitorio es de carácter sui generis, de conocimiento al inicio y puede transformarse en un procedimiento de ejecución. Algunos profesores dicen que es al revés, que inicia como un proceso de ejecución y puede transformarse en un procedimiento de conocimiento. Eso, en el momento oportuno, si quieren, lo discutimos así brevemente por un tiempo muy limitado. ¿Ok? ¿Qué características tiene el proceso de ejecución? Como ya lo vimos, ¿no es cierto? El procedimiento ejecutivo en particular, que ya lo vamos a repetir, tiene que siempre basarse en un título ejecutivo y el proceso monitorio tiene que basarse en uno de los documentos establecidos en el artículo 350. ¿Qué caracterizan a a los procesos de ejecución? Que por ley se presume que el derecho está contenido en el caso del procedimiento ejecutivo, en el título ejecutivo y en el caso del procedimiento monitorio en cualquiera de los documentos mencionados en el artículo 357. ¿Ok? Entonces, solo sistematizando las ideas, existen dos procesos de conocimiento que son el ordinario y el sumario, y existen dos procesos de ejecución que son el ejecutivo y el monitorio, ¿ya? Y adicionalmente existen los procedimientos cautelares, que esos no los vamos a ver, y estos dos procesos, tanto los procesos de conocimiento como los procesos de ejecución, son los procesos contenciosos, y existen los procesos no contenciosos, que son los procedimientos voluntarios. ¿Ok? Creo que está claro, no sé si tienen alguna pregunta. El que tenga una pregunta, por favor, me alza la mano. Es lo que les he dado son conceptos básicos que son muy importantes, pero que sí necesariamente ustedes deben conocer. ¿Ok? Si no hay ninguna pregunta, seguimos. Entonces, vamos ahora al procedimiento ordinario. Veamos brevemente las características del procedimiento. Primero, cabe indicar que el procedimiento ordinario se encuentra regulado desde los artículos 289 al artículo 298 del Código Orgánico General de Procesos. ¿Qué características tiene el procedimiento ordinario? Como ya lo vimos, es un proceso de conocimiento, de aplicación general, el único que tiene dos audiencias, audiencia preliminar y audiencia de juicio. Es supletorio a todos los demás procedimientos, es decir, si es que existe algún vacío en los procesos, en las audiencias, se debe recurrir al procedimiento ordinario, al trámite del procedimiento ordinario, y es el de mayor extensión temporal. Por eso la contestación a la demanda se debe dar en 30 días. Aparte de eso, caben todos los recursos verticales, ¿no es cierto?, apelación y casación. Eh, y se permite ejercer de mayor forma, por lo tanto, el derecho a la defensa en un procedimiento ordinario. ¿Ok? Luego, tenemos las características del procedimiento sumario, que también es un proceso de conocimiento. También existe en el procedimiento sumario la disputa de un derecho, por eso es un proceso de conocimiento. Una segunda característica muy interesante es que está reservado solo para las demandas previstas en el COGEP o en otros cuerpos legales en que expresamente se señala esta vía, que es la que se debe seguir, obviamente, y ya no puede nacer del convenio de las partes, ni es pertinente para la liquidación de intereses, frutos, daños y perjuicios ordenada en sentencia ejecutoriada, ni para controversias derivadas de asuntos comerciales que no tengan un trámite especial. Esto fue eliminado de lo que contenía el Código de Procedimiento Civil, en que se decía que a través de vía sumaria se podía seguir en estos últimos casos. Es decir, si por acuerdo de las partes se convenía que en caso de disputa se pueda seguir sumario, se seguía por sumario. Si es que había una sentencia que condenaba a alguien al pago de intereses, frutos, daños y perjuicios, la liquidación por disposición de la ley se debía seguir por vía sumaria. Y todos estos casos, el código anterior decía que ahora ya no. O sea, solo las demandas o pretensiones que dice la ley que tienen que tramitarse por vía sumaria, se deben tramitar por vía sumaria. Si es que no dice la ley que tienen que tramitarse por la vía sumaria, tienen que tramitarse por la vía ordinaria, es decir, por la vía común. ¿Ok?
Otra característica del procedimiento sumario es que es de audiencia única, ¿ya? Esta audiencia única se divide en dos fases. La primera fase, que es saneamiento, fijación de los puntos en debate y conciliación. Y la segunda fase, que está contemplada por prueba y alegatos, y en la última reforma al COGEP, se dice que esta fase se debe desarrollar a través de un debate probatorio, alegato inicial, práctica de pruebas y alegato final. Una cuarta característica del procedimiento sumario es que es supletorio del juicio ejecutivo. Y finalmente, es más breve que el procedimiento ordinario. ¿Por qué es más breve? Por ejemplo, el término para contestar a la demanda es 15 días. eh, Hay un poco más de restricciones, ¿no es cierto? No cabe reconvención, etcétera, etcétera. Entonces, eso le limita al ordinario a que sea un procedimiento más corto en el tiempo. ¿Ok? Pero les recuerdo que tanto el ordinario como el procedimiento sumario son eh, procesos de conocimiento, ¿ya? Aquí tal vez debo aclarar algo. No sé si a algunos de ustedes se les ocurre una pregunta que me parece que es oportuna en este momento. Es, si los dos son procesos de conocimiento, ¿por qué se creó el procedimiento sumario? ¿Ya? Y no solo se dejó el procedimiento ordinario. ¿Alguien que quiera reflexionar respecto a esto? ¿Por qué creen que el legislador creó el procedimiento sumario, que es también un proceso de conocimiento, y no dejó solamente en vida el procedimiento ordinario? ¿Por qué creen que se da esto? ¿Alguien que quiera responder? Porque la justicia es expedita. Buenas tardes, buenas noches, doctor. Entonces, por el principio de celeridad y todo, hacer que el procedimiento termine Sí, pronto, o sea, resolver. exacto. Sí, sí, señorita Ayala. O sea, no está no está exacta la respuesta, pero está bastante cercana. Lo que pasa es que el legislador desde siempre se dio cuenta que hay procesos de conocimiento que por necesidad de la sociedad deben tramitarse más rápidamente. ¿Y cuáles son esos procedimientos que por necesidad de la sociedad tienen que tramitarse más rápidamente? Aquellos, por ejemplo, que son de interés social. Por ejemplo, un procedimiento laboral en que estén en juego los derechos del trabajador, que son derechos sociales. Entonces, hasta irse por vía ordinaria, que es una vía más larga, el legislador dijo, no, este caso vamos a crear un trámite que es un proceso de conocimiento, pero es más breve, ¿ya? Para que se resuelva más rápido los temas laborales. Igual para los temas de familia, niñez y adolescencia. Dese en cuenta esperar todo el resultado de un procedimiento ordinario que es mucho más largo. Bueno, ahora ya no es más largo, sistema oral, pero es más largo en todo caso. Entonces dijeron, no, creamos un trámite que sea un proceso de conocimiento, pero que sea más breve, ¿ya? Ese es el motivo por el que hay dos procesos de conocimiento. El uno es el ordinario, que es un poco más largo, obviamente uno puede ejercer más ampliamente el derecho a la defensa, y el otro que es sumario, que está determinado por ciertas demandas, que la ley expresamente dicen que tienen que tramitarse por procedimiento sumario, y que, por lo tanto, deben resolverse supuestamente de forma más breve, porque la sociedad necesita que esos casos que el legislador considera que son de interés social tienen que tramitarse más rápido. ¿Ok? Pero en definitiva los dos son procedimientos eh, contenciosos en primer lugar y son procesos de conocimiento. ¿Ok? Ahora sí vamos a hacer un ejercicio de un minuto. A ver quiénes me quieren contestar por el chat. Yo les voy a decir una demanda y ustedes me dicen que si debe tramitarse por procedimiento ordinario o por procedimiento sumario. ¿Ok? Por ejemplo, la impugnación de paternidad debe tramitarse por procedimiento ordinario. Primero, tal vez me responden si es un proceso de conocimiento o es un proceso de ejecución. La demanda de reconocimiento o de impugnación a la paternidad, cualquiera de las dos. ¿Es un proceso de conocimiento o es un proceso de ejecución? Respóndanme por el chat, por favor.
Muy bien, señorita Chicay, Tituani, es de conocimiento, Aroca, perfecto. Paredes, es de conocimiento, Vera, es de conocimiento. Sin duda, es un proceso de conocimiento, no sé, ya. Ahora, este trámite, ya sea el de impugnación de paternidad o el de reconocimiento de paternidad, ¿tiene que tramitarse por ordinario o por sumario? A ver, aquí me están poniendo la señorita Cueva sumario, Sosa sumario, Aroca sumario, ya. Creo que todos me dicen sumario. ¿Alguien que piense que debe tramitarse por ordinario? Que me ponga en el chat. Yo entiendo que ustedes todos dicen sumario porque yo les decía que normalmente los, los juicios de familia, ¿no es cierto? De niñez y adolescencia tienen que tramitarse por vía sumaria, ¿ok? Eh, pero existe, y aquí viene la pregunta importante, ¿existe alguna norma en el COA, en el Código Orgánico, en el CON, en el Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, que diga que el trámite de reconocimiento de paternidad o de impugnación de paternidad tiene que tramitarse por su vía sumaria o no? Porque una de las características del procedimiento sumario en el 2 dice, es una vía reservada solo para las demandas previstas en el COGEP, ¿no es cierto? Que está en el artículo 332. O en otros cuerpos legales en que expresamente se señale que esa es la vía para tramitar esa demanda, ¿ya? Por eso yo les digo, ustedes han escuchado si en el CONA, en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, hay una norma expresa que diga que el juicio de reconocimiento o la demanda de reconocimiento de paternidad o de impugnación de paternidad tiene que tramitarse por vía sumaria, porque si no hay una norma expresa que lo diga, entonces tendría que tramitarse por procedimiento ordinario, ¿ya? Yo he buscado, y hasta la última vez que vi, y que de hecho estaba tramitando un juicio de impugnación de paternidad, no había una norma que en el CONA diga que estas demandas tienen que tramitarse por vía sumaria, ¿ya? Y claro, podríamos entrar en un debate en este punto, sino que no tenemos mucho tiempo para hacerlo, ¿no es cierto? Pero si ustedes van al artículo 332, ¿tienen el COGEP ustedes? ¿Alguien tiene el COGEP a la mano con las últimas reformas? ¿Alguien tiene el COGEP con las últimas reformas, por favor? Sí, doctor. ¿Puede leer el artículo 332, señora Rieta, por favor? Con mucho gusto, doctor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me podría repetir el artículo, doctor? 332. Porque en el artículo 332 están las controversias que tienen que tramitarse por vía sumaria, ¿ya? Aparte de que pueda que en una ley especial se diga otra demanda, pero estas son las que están en el COGEP y que expresamente dice el COGEP que tienen que tramitarse por procedimientos sumarios. Ok, ¿Ya le doctor, ya encontró lo el tengo. 332? Ya, perfecto. Artículo 332. Procedencia. Se tramitarán por el procedimiento sumario. 1. Las ordenadas por la ley. 2. Las acciones posesorias y acciones posesorias especiales. Acciones de obra nueva, así como la constitución, modificación o extinción de servidumbres, o cualquier incidente relacionado con una servidumbre ya establecida. Demarcación de linderos en caso de oposición y demanda de despojo violento y de despojo judicial. 3. La pretensión relacionada con la determinación de la prestación de alimentos y los asuntos previstos en la ley de la materia y sus incidentes. Para la presentación de la demanda sobre prestación de alimentos no se requerirá patrocinio legal y para la presentación de la demanda bastará el formulario proporcionado por el Consejo de la Judicatura. 4. El divorcio contencioso. Si previamente no se ha resuelto la determinación de alimentos o el régimen de tenencia y de visitas para las y los hijos menores de edad o incapaces, no podrá resolverse el proceso de divorcio o la terminación de la unión de hecho.
La o el juzgador, en todos los casos, deberá señalar la pensión provisional de alimentos a favor de las hijas e hijos menores de 21 años o con discapacidad conforme con la ley. 5. Las controversias relativas a incapacidades y declaratoria de interdicción y guardas. 6. Sustituido por el artículo 52 de la ley SN sin número, RO Sin número. 517 S 26 sexta 2019. Las controversias relativas a facturas por bienes y servicios y las relativas a honorarios profesionales, cuando la pretensión no sea exigible en procedimiento monitorio o en la vía ejecutiva. 7. Perfecto. Los casos de oposición a los procedimientos voluntarios. Miren, los procedimientos voluntarios no son contenciosos, pero si hay disputas se deben tramitar por procedimiento sumario de acuerdo con este numeral 7. Vamos al numeral 8. Lea la reforma nomás, no diga dónde está la reforma, sino Ok, solamente el artículo ok, doctor. reformado. 8. 8. Sustituido por el artículo 53. Las Ya. controversias originadas en el despido intempestivo de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y de los dirigentes sindicales se aplicará a los términos reducidos como en el caso de niñez y adolescencia. 9. Las controversias generadas por falta de acuerdo en el precio a pagar por expropiación. 10. Agregado por el artículo 54. La partición no voluntaria. Ya, perfecto. Todas estas demandas deben tramitarse por procedimiento sumario, porque así lo dice el artículo 332 del Código. Y a estas demandas se deben sumar las que en leyes especiales hayan artículos que digan, esta demanda tiene que tramitarse por procedimiento sumario. En el caso que leyó el señor Arrieta, en el numeral 3, dice que se tramitarán por vía sumaria las pretensión relacionada con la determinación de la prestación de alimentos, que es un tema de niñez y adolescencia, y los asuntos previstos en la ley de la materia y sus incidentes. Por eso yo les decía, si en el CONA dice expresamente que la impugnación de la paternidad o el reconocimiento de la paternidad deben tramitarse por vía sumaria, si existiría alguna norma. Y no existe ninguna norma que diga eso. Por lo tanto, si bien aquí dice que la pensión, la prestación de alimentos, la demanda de prestación de alimentos debe tramitarse por procedimiento sumario, y además dice, y agrega, los asuntos previstos en la ley de la materia y sus incidentes, obviamente cuando expresamente lo digan, también tendrían que tramitarse por vía sumaria, pero la impugnación y el reconocimiento de paternidad no dice la ley y el CONA, y que en forma expresa que tienen que tramitarse por vía sumaria. Por lo tanto, tanto la demanda de impugnación de paternidad como la demanda de reconocimiento de paternidad tienen que tramitarse por procedimiento sumario. ¿Ok? Listo. Entonces, un poco resumiendo estos dos procesos de conocimiento, uno es un procedimiento ordinario, dos es el procedimiento sumario. Si viene un cliente y les dice, quiero presentar esta demanda, ustedes tienen que, la demanda que les solicite que presenten, tienen que ir al artículo 332, a ver si no es una de las demandas que se deben tramitarse por procedimiento sumario. Si es que es una demanda de otra de otra materia, por ejemplo, laboral, el artículo me parece que es del 585, dice que todos los procesos laborales tienen que tramitarse por procedimiento sumario, entonces ahí es por su. Si no dice la ley en forma expresa que esa demanda tiene que tramitarse por procedimiento sumario, ustedes tienen que llevarla por procedimiento ordinario, ¿ya? Yo les podría poner un montón de ejemplos: prescripción adquisitiva de dominio, acción reivindicatoria, reforma de testamento, nulidad de un contrato, nulidad de escritura pública. Todas estas demandas tienen que tramitarse por procedimiento ordinario. ¿Ok? A ver, ¿tienen alguna duda respecto a lo que acabamos de ver? ¿Está claro? Sí, está claro, doctor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, vamos entonces adelante. No sé por qué no se me pasa las diapositivas.
Le, señorita Nicole, le paso le paso a le envío a su correo electrónico. Sí, a mi WhatsApp o el correo estaría bien. Yo les proyecto, no habría problema. A ver, espérenme un ratito. Déjeme ver si es que... Me dan un minutito, ¿ya? Para ver si es que le... Es que yo no, como ustedes comprenderán, soy medio peleado con la tecnología. Entonces, porque no, se me estaban pasando normalmente, pero no sé por qué ahora no se me pasa. Bueno, sigamos. Entonces, les voy a dar entonces sin diapositivas a ver si es que logramos controlar esto, ¿ya? A ver, vamos entonces ahora a los procesos. Un ratito a ver si este pasa. Ya, vamos al procedimiento ejecutivo, ¿ok? Este ya es un proceso de ejecución, ¿ok? ¿Qué características tiene el procedimiento ejecutivo? Primero es un proceso de ejecución, como ya lo vimos. Se inicia siempre con un título ejecutivo, o sea, no podemos iniciar un procedimiento ejecutivo si es que no existe un título ejecutivo. También es un procedimiento de audiencia única, ¿ok? Una cuarta característica que es algo nuevo en el COGEP, tiene un listado taxativo de excepciones, ¿ya? Es decir, ¿qué significa taxativo? Son las únicas excepciones que pueden plantearse. ¿Cuáles son estas excepciones? Título no ejecutivo, es la primera excepción que se le puede plantear. Nulidad formal o falsedad del título ejecutivo, es la segunda excepción que se debe plantear. Una tercera es la extinción total o parcial de la obligación exigida. Una cuarta es la existencia de autos de llamamiento a juicio por usura o enriquecimiento privado no justificado. Y quinto, las excepciones previas. Las excepciones previas, como ustedes saben, hay 13 excepciones previas, ¿no es cierto? Y obviamente en el procedimiento ejecutivo también se puede plantear cualquiera de estas excepciones previas. Naturalmente, una quinta característica es que es más breve que el ordinario. Sexto, es más fácil en este procedimiento ejecutivo, en el procedimiento ejecutivo, obtener medidas cautelares. Es suficiente acompañar el certificado de propiedad de los bienes del demandado y el juez ordena inmediatamente la medida cautelar. Y el recurso de apelación ante algo que no existía antes en el Código de Procedimiento Civil es en efecto no suspensivo, es decir, la ejecución de la sentencia no se suspende a menos que el accionado pida que se le caucione o se suspenda la ejecución de la sentencia a través de que el juez ordene que él establezca una caución correspondiente al valor de la obligación, ¿ya? Eh, Estas son las características del procedimiento ejecutivo. Aquí lo más importante, o sea, hay varias cosas importantes, pero lo más importante es que yo no puedo iniciar un procedimiento ejecutivo si no tengo un título ejecutivo, ¿ya? Es decir, si viene un cliente y quiere y les dice, yo quiero que usted inicie un juicio ejecutivo, lo primero que deben preguntarle es, ¿tiene usted un título ejecutivo? ¿Cuáles son los títulos ejecutivos? Son los que están en el artículo 347 del Código Orgánico Federal, ¿ya? Si desean más tarde lo vemos, ¿no es cierto? Pero, y si alcanzamos, pero desde ya les me anticipo diciéndoles que los títulos ejecutivos son los que están enlistados en el artículo 347 del COGEP. Y son documentos que el legislador ha señalado que son títulos ejecutivos porque, por características propias del documento, se presume que el derecho contenido en ese documento es existente, ¿no es cierto? ¿Y por qué tienen el nombre de título a ese? ¿Por qué la ley les da el nombre de título? Porque se presume que quien tiene ese documento es el titular del derecho que está contenido en ese documento.
¿ya? Por eso se llama título ejecutivo. Entonces si yo tengo, por ejemplo, una letra de cambio, que el artículo 347 dice que es título ejecutivo, yo, solo por el hecho de tener esa letra de cambio en mis manos, se presume que yo soy el titular de ese documento y por lo tanto soy el titular del derecho contenido en ese documento. Por eso se llama título ejecutivo. Por eso el legislador le da el nombre de título. ¿Ok? Listo. Vamos al siguiente procedimiento, que también es un proceso de ejecución, que es el procedimiento monitorio. A lo menos nuestro código le ha puesto en el título segundo, que es aquel que habla de los procesos de ejecución. ¿Qué características tiene el procedimiento monitorio? Es un proceso sui generis, mixto, es de conocimiento y de ejecución. Algunos, como les dije hace un momento, dicen que es de ejecución-conocimiento. Segundo, es una vía rápida y ágil para la reclamación de deudas dinerarias. Miren que está subrayado ahí, ¿no es cierto? Porque no, ustedes a través del procedimiento monitorio no pueden exigir otra cosa que no sea dinero, plata, ¿ya? No pueden exigir nada más que dinero a través del procedimiento monitorio. Pero además de estas deudas dinerarias deben ser determinadas, ahí me falta la palabra determinadas, líquidas, exigibles y de plazo vencido. Siempre y cuando no haya oposición, es una vía ágil. Porque si hay oposición, el juez debe convocar a una audiencia, ¿no es cierto? Y entonces ahí ya tendría la característica de un proceso de conocimiento más que un proceso de ejecución. Tercero, se inicia solo con los documentos establecidos en la ley. Ya les dije, estos documentos están en el artículo 356 del COGEP. Ahí está establecidos 5 casos de documentos en que se pueden utilizar para iniciar este procedimiento. Dice que no puede utilizarse para el procedimiento monitorio títulos ejecutivos. Si yo tengo un título ejecutivo, tengo que seguir por el procedimiento ejecutivo. La cuantía es hasta 50 salarios básicos unificados. Esto está mal, no hagan caso a lo que está en los paréntesis, porque ya se reformó. ¿Cuánto es ahora el salario básico unificado? A ver, voy a hacerles preguntas. Ya creo que tomaron laboral ustedes. Señor Rosero, ¿cuál es el salario básico unificado actualmente? Si Señor no estoy Rosero. mal, es 450. Muy bien, señor Rosero. 450 actualmente, ¿ya? 450 por 50, ¿cuánto da? Señorita, ¿quién está por ahí? La señorita Venegas no nos escucha. Señorita Jaramillo, ¿cuánto es 50 por 450? Señorita Jaramillo, Josbet. No creo que esté la señora Jaramillo. Señorita Jaramillo. 22.500. 22.500, muy bien. Entonces, ahora, si quieren ustedes iniciar procedimiento monitorio, la cuantía no puede superar los 22.500, ¿ya? Y la ley dice que si es que el reclamo es de menos de 3 salarios básicos unificados, ahora sería con 1.350, no se requiere ni siquiera firma de abogado, ¿ok? Finalmente, lo que les dije es que si hay oposición a la demanda monitoria, el juez tiene que convocar a una audiencia única y esa audiencia única se lleva con las mismas fases con las que se sigue tanto el procedimiento sumario como el procedimiento ejecutivo, ¿ya? Son 2 fases, ¿no es cierto? A ver, para recordar, creo que estaba aquí en el sumario, las 2 fases. Primera fase, saneamiento, fijación de los puntos en debate y conciliación. Y segunda fase, prueba y alegatos, que a su vez se desarrolla un debate probatorio, alegato inicial, práctica de pruebas y alegato final. ¿Ok? Estos son los 4 procesos contenciosos que actualmente existen en nuestro Código Orgánico General de Procesos. Ordinario, sumario, son procesos de conocimiento. Ejecutivo y monitorio son procesos de ejecución. ¿Ok? Señorita Altamirano, usted tiene alzada la mano, por favor. Doctor, soy Perdón, señor. señora Altamirano, es que como no les tengo con la cámara. Una Señora cosa, Altamirano.
En el Claro, proceso monetario dice que la cuantía es 50 salarios básicos unificados. Si no estoy mal, este proceso, bueno, si supera la cuantía de los 50, ¿sería por proceso ordinario? claro, así es. O sumario dependiendo si la demanda que va a perseguir está enlistada expresamente para el trámite sumario. Si no, tiene que irse por el ordinario. Exactamente. Superan Muy los amable. 50, que ahora es 22.500, porque es un proceso, a menos que tenga título ejecutivo, es la otra opción, ¿no? Que ahí tendría que irse proceder por procedimiento ejecutivo. ¿Ok? A ver, hagamos ahora sí un ejercicio, brevemente, así mismo, de 1 o 2 minutos. A ver, supongamos que yo soy su cliente y llego y les digo, quiero divorciarme por causales, ¿ya? Porque ya no le soporto a mi mujer, ¿ok? Ya, es más, estamos separados ya 12 años, 2 años, perdón, ya. Eh, y tenemos 2 hijos menores de edad, ¿ok? Ya. Primera pregunta, ¿el proceso que ustedes tienen que iniciar es proceso contencioso o no contencioso? Por favor, pónganme en el chat. ¿Es un proceso contencioso o no contencioso si yo les digo que mi esposa, yo quiero divorciarme de mi esposa, tenemos 2 hijos menores de edad y ella no quiere divorciarse? O sea, vamos a tener que iniciar un divorcio por causales, ¿ya? A ver, veamos que me responden aquí en el chat. ¿Dónde está? Señorita González dice contencioso, Chica dice contencioso, Chisaguano contencioso, Ayala contencioso, Kelly contencioso. Perfecto, muy bien. Definitivamente es contencioso. Segunda pregunta. ¿Es de conocimiento o es de ejecución? Respóndame por el chat. ¿Es de conocimiento o de ejecución? Señorita Armindares, de conocimiento, Aroca de conocimiento, Ayala de conocimiento, Paredes de conocimiento. ¿Quién? Participen otros más, señorita Salinas, póngame si es de conocimiento o de ejecución, señor Rosero, señorita Jaramillo. Hay, creo que 70 y siempre responden los mismos 5. Señorita Jessica Ambato, ¿es de conocimiento o de ejecución el divorcio por causales? Señorita Llanes, señora Costa, señorita Panche, perfecto, de conocimiento, ¿no es cierto? Ya. Finalmente, ¿cuál es de conocimiento? Solo hay 2 procesos que son de conocimiento, el ordinario y el sumario, ¿ya? ¿Por cuál ustedes inician la demanda? ¿Por ordinario o por sumario? Vayan al artículo 332. Ya, creo que está claro, ¿no es cierto? Es por sumario, ¿ya? Porque expresamente lo dice el artículo 332 del Código Orgánico General de Procesos. ¿Ok? Viene otro cliente donde usted le dice, ¿sabe qué? A ver, tengo aquí un documento en que el deudor reconoce expresamente que me debe, ¿ya? Y me debe $18,000. Eh, no sé si, a ver, tal vez vamos al artículo, alguien tenía el COGEP, ¿no es cierto? ¿Alguien tiene el artículo, el COGEP? Que lean los numerales, solo quiero que lean el numeral 1 y el numeral 2 del artículo, bueno, el artículo 356, numerales 1 y 2. ¿Quién lee, por favor? ¿Alguien tiene el 356? Lean nomás, por favor, el que tenga el código a la mano. Procedimiento monitorio. Procedencia. La persona que pretende cobrar una deuda determinada de dinero líquida, exigible y de plazo vencido, cuyo monto no exceda de 50 salarios básicos unificados del trabajador en general, que no conste en título ejecutivo, podrá iniciar un procedimiento monitorio cuando se pruebe la deuda de alguna de las siguientes formas. 1. Mediante documento, cualquiera que sea su forma y aparezca firmado por la deudora o el deudor, o con su sello, impronta o marca con cualquier otra señal física o electrónica proveniente de dicha deudora o de dicho deudor. 2. Mediante facturas o documentos, cualquiera que sea su forma
y clase o el soporte físico en que se encuentren que aparezcan firmados por el deudor o comprobante de entrega, certificación, telefax, documentos electrónicos, que sean de los que comprueben la existencia de créditos o deudas que demuestren la existencia de la relación previa entre acreedor o acreedora y deudor o deudor o deudor. Ya, ok. Les decía, ¿no es cierto? Supongamos que viene un cliente y les dice, doctor, aquí tengo un documento firmado por el deudor en que dice que expresamente me debe $18,000. Mira, aquí está el nombre, si bien es un documento privado, pero mire, está con firma de él, su cédula, todo perfecto. Ustedes, por qué proceso iniciarían? ¿Ordinario, sumario, ejecutivo o monitorio? ¿Mm? Pónganme en el chat, por favor. La cuantía reclamada es $18,000. Veamos que me han puesto. Monitorio, muy bien. Adrián Flores, Acosta, Guerrero, Domínguez, monitorio. Perfecto, es monitorio, ¿ya? ¿Por qué no se irían por el ordinario? Es la pregunta. ¿Por qué no se irían por el ordinario? ¿Mm? No sé si alguien me quiere responder por qué no se irían por el ordinario. No es por la característica que mencionó que el procedimiento monetario es para la reclamación de dinero. Claro, porque primero es una deuda dineraria, ¿sí o no? Que eso dice en el COGEP, en el artículo 820. Segundo, está determinado. Es líquida, exigible, de plazo vencido y consta en un documento de los enumerados en el numeral 1 del artículo 356. Entonces, ¿para qué me voy a ir con un procedimiento ordinario, que es mucho más largo, si yo puedo irme por un procedimiento monitor? Aquí hay un problema, eso sí, ¿no? Le recuerdo aquí, creo que estaba anotando, ¿no? Que si es que hay oposición, el juez convoca una audiencia única, ¿ya? Y en esa audiencia única se siguen exactamente los mismos pasos procesales que una audiencia que se sigue en procedimiento sumario. Por lo tanto, el juez tiene que, en definitiva, si hay oposición, declarar que sí existe esa deuda. Por lo tanto, ese proceso que inició como un procedimiento monitorio, que en nuestro código es un proceso de ejecución, termina siendo un proceso de conocimiento. ¿Ok? Por eso es que el procedimiento monitorio es procedimiento conocimiento-ejecución o ejecución-conocimiento, es mixto, ¿ya? Yo sostengo que es de conocimiento porque no hay un título ejecutivo, hay un documento que la ley establece que dice que se presume que existe el derecho, pero si hay oposición, se mantiene como un proceso de conocimiento, ¿ya? Si es que no hay oposición, se transforma en un proceso de ejecución, ¿ok? Listo, vamos adelante. No sé, ¿tienen alguna pregunta? ¿Está claro? Brevemente les voy a leer esta diapositiva que es de los procedimientos voluntarios. Señor Altamirano. Doc, en el numeral 2 del artículo 356 menciona que se puede cobrar las facturas o documentos, cualquiera que sea su forma o clase, que se encuentren firmados por el deudor. Sin embargo, ahora tenemos la figura de las facturas electrónicas y en ocasiones, bueno, en mi caso yo soy comerciante y me toca hacer las facturas electrónicas y no siempre firmo a las personas bueno, a los compradores, justamente por la naturaleza de las figuras. ¿Podría yo cobrar a través de un procedimiento monitorio sin que exista esa firma teniendo una factura electrónica? A ver, lo mejor sería que firme con firma electrónica en la factura, ¿no? O sea, eso sería lo óptimo. Lo otro se lo puede hacer, sin duda, pero ahí ya puede tener más problemas por parte del demandado y del juez, porque el juez puede decir, uno de los requisitos es que conste un sello, impronta, firma del deudor. Y si no hay eso, ¿no es cierto? Entonces podría provocar el hecho de que
el juez no le acepte como documento válido para iniciar un procedimiento de monitoreo, ¿ya? Por lo tanto, lo óptimo es que usted mande el documento con firma electrónica. Obviamente va a generar más discusión y más posibilidades de que el demandado se defienda y pueda inclusive ganar el juicio. ¿Ok? Listo, vamos ahora a los procedimientos voluntarios. Esto quiero leer, como les decía brevemente, porque no es ni de conocimiento ni de ejecución, que es lo que es materia de este curso, pero para que lo sepan, ¿no es cierto? ¿Qué características tienen los procedimientos voluntarios, su pertinencia y tal? Solo los asuntos previstos en la ley, que están en el artículo, en cambio, este es en el artículo 334, ¿no es cierto? Que son pago por consignación, rendición de cuentas, divorcio, terminación de unión de hecho por mutuo consentimiento, siempre que haya hijos dependientes, inventario, autorización de venta de bienes de niños y adolescentes y personas sometidas a guarda. Todos esos son procedimientos voluntarios que caracterizan a los procedimientos voluntarios que inicialmente no debería haber un derecho en disputa. También otros asuntos que por su naturaleza o por razón del estado de las cosas se resuelvan sin contradicción, es decir, sin controversia, ¿ya? Hay muchos procesos y procedimientos, y esto les digo porque obviamente a veces sucede, hay muchos procedimientos que no son voluntarios, que antes inclusive eran competencia del juez y ahora son competencia de los notarios. Y estos procedimientos están en el artículo 18 de la ley notarial, ¿ya? Asimismo, si viene un cliente y les dice, quiero que por favor iniciemos un juicio de inventario, un procedimiento de inventario, ¿ya? Ustedes inicialmente, el procedimiento de inventario es inventariar bienes y poner el valor de el avalúo de cada uno de sus bienes. Por lo tanto, no debería haber controversia y por eso es que debe tramitarse por procedimiento voluntario. Si es que uno va y dice, porque la ley lo exige, el CONA, la autorización de salida del menor de edad, no debería haber controversia y por lo tanto es un procedimiento voluntario, ¿ya? Pero si hay controversia, tenemos la solución que ya lo leímos en el numeral 7 del artículo 332. Si se vuelve controvertido, tiene que tramitarse por procedimiento sumario, ¿ya? Luego, el trámite dice, si no hay oposición, se convoca audiencia para escuchar a los concurrentes y se practican las pruebas que sean pertinentes. El juez aprobará o negará lo solicitado como procedimiento voluntario. Es apelable la providencia quien admite la solicitud inicial del procedimiento voluntario y la resolución que niegue el pedido en un procedimiento voluntario. Si hay oposición, como les acabé de señalar, la controversia deberá sustanciarse por la vía sumaria. ¿Ok? Creo que está claro. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? Vamos ahora a las audiencias en el procedimiento ordinario. Vamos a ver, hay normas que rigen las audiencias, ¿no es cierto? Hay tres paquetes de normas, ¿ok? Tres paquetes de normas. La una es la que habla de las audiencias en general, o sea, las normas generales sobre las audiencias. Eso está regulado desde el artículo 79 hasta el artículo 87 del COGEB, ¿ya? Hay otro bloque, ya lo vamos a ver, que es acá, que habla de las normas que se deben tramitar en la audiencia preliminar, ¿ya? Que está aparte desde el artículo 294, artículo 296, me parece que es. Y finalmente hay otro bloque de normas que son las de la audiencia de juicio, ¿ya? Las normas de las audiencias de juicio, porque como ustedes saben, ya lo dije, el único procedimiento que tiene dos audiencias, la audiencia preliminar y la audiencia de juicio, es el procedimiento ordinario. Y las normas de la audiencia de juicio parten del artículo 297 y terminan en el 298, es decir, solo están reguladas en dos artículos. Claro que el artículo 297 tiene 7 numerales. ¿Ok? Voy a empezar, en honor al tiempo, voy a dejar para el final las normas generales de las audiencias. Y vamos a empezar más bien con la audiencia, las normas que rigen la audiencia del procedimiento ordinario respecto de la audiencia preliminar. ¿Ok? Estas normas se dividen en 4 grandes grupos. ¿Ok? Las normas que hablan del saneamiento y convalidación, o sea,
En otras palabras, ¿cómo inicia la audiencia preliminar? ¿Ok? Una vez que el juez convoca la audiencia preliminar, lo primero que se debe hacer y que debe hacer el juez es realizar el saneamiento y convalidación. Y para eso se debate entre las partes procesales sobre las excepciones previas planteadas y el juez resuelve sobre esas excepciones previas. ¿Ok? Si es que nos alcanza el tiempo, vamos a hablar de las excepciones previas. Como ustedes saben, a ver, tal vez solo así mismo voy a hacer una pequeña pregunta en el chat. ¿Para qué sirven las excepciones en general? ¿Qué son las excepciones y para qué sirven? En 3 palabras me pueden, en 4 palabras me pueden decir eso. No, tal vez un poquito más. ¿Qué son las excepciones? Procesalmente hablando. Alguien que se anime a ponerme en el chat, señor Arieta. Tal vez buscan la nulidad del proceso por parte de la parte demandada. Yo quiero un concepto más general. Claro, algunas pueden provocar la nulidad. Por ejemplo, la excepción previa de incompetencia, ¿ya? Pero en términos generales, ¿qué se buscan con las excepciones previas? Que están en el artículo 153, ¿no? Que ya les dije. ¿Y qué son las excepciones primero? Si yo les digo, ustedes creo que están preparándose para un examen complexivo. Les digo, ¿qué son las excepciones en materia procesal? ¿Quién me respondería algo sobre el tema? La señorita Domínguez es para que el proceso no continúe. O sea, atacan el proceso, quiere decir usted. Las excepciones previas sí. O sea, buscan, entre otras cosas, convalidar sanear y convalidar el proceso. Pero las excepciones en general, ¿qué son? Les voy a decir. Las excepciones, procesalmente hablando, son los mecanismos de defensa que tiene el demandado para sanear el proceso, esas son las excepciones previas, o para atacar el derecho sustancial en disputa, esas son las excepciones de fondo, ¿ya? Las unas en la doctrina se llaman excepciones procesales y las otras se llaman excepciones sustanciales. Ya, les vuelvo a repetir. Las excepciones, procesalmente hablando, son todos los mecanismos previstos en la ley para que el demandado pueda ejercer su derecho a la defensa, ¿ya? Estos mecanismos de defensa previstos en la ley pueden atacar al proceso para sanearlo, ¿ya? O convalidarlo, aunque la convalidación en realidad es una facultad del juez, para sanearlo sería. Y esas son las excepciones previas. Y existen otros mecanismos de defensa que sirven para atacar el fondo del derecho sustancial reclamado, ¿ya? O sea, para atacar el derecho sustancial reclamado, es decir, lo de fondo, ¿ok? Entonces, lo primero que hace el juez en la audiencia preliminar es sanear el proceso y convalidar el proceso en caso de que exista algún vicio de nulidad, ¿cierto? Que sea subsanable. Entonces, si la parte demandada cree que el proceso tiene algún defecto y hay que sanearlo, tiene que proponer cualquiera de las excepciones previas que están previstas en el artículo 153 del Código Orgánico General. ¿Ya? Y si quiere utilizar mecanismos de defensa para atacar el derecho sustancial reclamado, tiene que plantear excepciones de fondo. ¿Ok? Pero volviendo a lo procesal y a la audiencia preliminar, lo primero que hace el juez es sanear y convalidar el proceso a través de un debate entre las partes procesales, si es que el demandado planteó excepciones previas. Lo primerito, y eso está en el artículo 294, numeral 1 del Código Orgánico General de Procesos, ¿ya? Luego viene la determinación del objeto de la controversia, ¿ya? Eso está en el numeral 2 del artículo 294. Los actos después viene una fundamentación, ¿no es cierto? Una vez que un repito, listo.
la determinación del objeto de la controversia, de ahí viene la fundamentación de los actos de proposición, esto es demanda, contestación a la demanda, reconvención y contestación a la reconvención. Luego viene una cuarta fase, llamémosle así, un cuarto paso grande, que es la conciliación, que es obligatoria, por eso los jueces exigen que cuando uno llega con procuración judicial tenga una cláusula especial para transigir, ¿no es cierto? Porque es un paso obligatorio la conciliación. Y luego termina la audiencia con el debate probatorio. ¿Cómo se lleva a cabo el debate probatorio? Hay un anuncio verbal de las pruebas que ya fueron anunciadas por escrito, uno tiene que anunciar verbalmente. La otra parte, el momento que uno anuncia verbalmente las pruebas, tiene el derecho para objetarla por impertinente, inútil, inconducente, improcedente. Y el juez debe, obviamente, después de que ya haya ese debate probatorio en que una parte le objeta el anuncio de prueba a la otra parte, el juez tiene que dictar un auto verbalmente en que admita o inadmita las pruebas de cada una de las partes procesales. ¿Ok? Finalmente, después de este auto de admisión e inadmisión, el juez señala un día y hora para que tenga lugar la audiencia de juicio. ¿Ok? Tal vez no sé cómo les tomen los exámenes complexivos a ustedes, no sé si haya profesores en que les tomen términos, por ejemplo. Por ejemplo, ¿alguien sabe, les pregunto a alguno de ustedes, ¿alguien sabe desde cuántos días tiene el juez para convocar a la audiencia preliminar y desde cuándo? ¿Alguien sabe, les vuelvo a repetir, cuándo, en qué término tiene que convocar el juez a audiencia preliminar o la jueza y desde cuándo debe correr ese término? Para refrescar la memoria, leamos del artículo 292 del Código Orgánico General de Procesos. ¿Quién lee, por favor? ¿Alguien que tenga la mano? Artículo 292. Convocatoria. Con la contestación o sin ella, en el término de 3 días posteriores al vencimiento de los términos previstos en el artículo anterior, la o el juzgador convocará a la audiencia preliminar, la que deberá realizarse en un término no menor a 10 ni mayor a 20 días. Ya, señorita Titoña. Entonces, ¿en qué término tiene que convocar la audiencia el juez y desde cuándo se cuenta este término? De 10 a 20 días, ¿no es cierto? Sí, no menor a 10 ni mayor a 20 días. Exacto, no menor a 10 ni mayor a 20 días desde que finalizó el término para contestar la demanda. Eso dice en el artículo anterior. ¿Ya? Y la audiencia de juicio, ¿en cuánto tiene que ser convocada? Desde la audiencia preliminar. ¿Alguien sabe? Y tenemos, si ahora se acaba la audiencia preliminar, en qué término tiene que convocar el juez, hasta en qué término después de la audiencia de juicio? En el término máximo de 30 días. Exactamente, eso dice el 297. ¿Ok? Listo, ya vamos a ver si nos queda un poquito de tiempo, como les dije, vamos a seguir revisando y mejor con preguntas, ¿ok? Ya, vamos ahora a la audiencia de juicio, ¿ok? Otra vez, esperen un ratito, voy a dejar de compartir pantalla un segundo para ver si se mejora esto. Vamos a esta. Esto ya pasamos. Nos lo hemos pasado, pero ya lo vamos a revisar si nos alcanza el tiempo. Aquí está la audiencia de juicio, ¿ya? ¿Qué debe desarrollarse en la audiencia de juicio? ¿Ya? Ahí está justamente lo que les acababa de decir, ¿no es cierto? La audiencia de juicio debe llevarse a cabo en máximo 30 días de culminada la audiencia preliminar.
Esto es mucho más fácil, ¿no? O sea, más fácil en cuanto al contenido de la audiencia, pero es mucho más difícil la preparación de la audiencia de juicio que la audiencia preliminar. La audiencia de juicio tiene tres actividades procesales importantes, ¿no es cierto? Uno, el alegato inicial, ¿ya? En el alegato inicial, de acuerdo a la doctrina, lo que hace el abogado es formular la teoría del caso. Un momentito, ya ahí está. Y eh, el alegato inicial debe concluir, como dice en la diapositiva, de acuerdo con la estrategia de defensa, indicando el orden en que el abogado practicará la prueba admitida por el juez. ¿Ok? Y el juez debe ordenar la práctica de la prueba en el orden solicitado. ¿Ok? Entonces, la audiencia de juicio inicia con un alegato inicial, en el que uno formula la teoría del caso, no tiene por qué repetir la demanda o la contestación a la demanda, la recomendación o la contestación a la recomendación, sino que tiene que formular su teoría del caso. Y al finalizar de formular su teoría del caso, lo que tiene que hacer es indicar el orden en que él solicita que se practiquen las pruebas, orden que tiene que ser respetado por el juez. ¿Ok? Luego de que ambas partes formulen su alegato inicial, para lo cual el juez normalmente concede 5 minutos máximo. Algunos jueces no dan ni tiempo, pero un alegato normal debe durar máximo 5 minutos. Inicia la práctica de las pruebas. En este momento, después del alegato inicial, lo que hacen las partes, o el juez pide a las partes, es que practiquen todas las pruebas que fueron admitidas en la audiencia preliminar. Y tiene que practicarlas cada parte procesal en el orden que fue aceptado por el juez, solicitado por las partes y aceptado por el juez. En este momento ya no es posible objetar las pruebas. Las pruebas ya se objetaron en la audiencia preliminar. En este momento es solamente de practicar las pruebas, ¿ya? Hay algunos abogados que ya están en la audiencia de juicio, empieza la práctica de pruebas y alzan la mano para objetar. Eso ya pasó. La objeción de la práctica de las pruebas de los medios de prueba tiene que hacerse en la audiencia preliminar. Aquí solamente es la práctica de las pruebas. ¿Ok? Luego de la práctica de las pruebas, el juez tiene que conceder la palabra a cada una de las partes procesales para que formulen su alegato final. ¿Ya? El alegato final, como dice la doctrina, es la última oportunidad que tiene la parte procesal de persuadir al juez, ¿sí? De convencer. ¿Sobre qué? Sobre su teoría del caso. Es decir, que él ha demostrado una trilogía perfecta entre lo fáctico, lo probado y lo jurídico, ¿ya? Entonces, el alegato final es muy importante porque es la parte en que, en forma lógica y argumentativa, ustedes arman el rompecabezas. Y ya, ustedes tienen que decir, yo dije en mi demanda esto, con la práctica de prueba estos hechos, con la práctica de la prueba he logrado demostrar esos hechos, y todo eso queda subsumido en la norma jurídica que yo mencioné en mi acto de proposición. Esto es mi demanda, contestación a la demanda, recomendación o contestación. Por lo tanto, señor juez, usted tiene que darme la razón a mí y aceptar mi teoría del caso. Es decir, si es que es parte actora, aceptar mi pretensión, y si es parte demandada, aceptar una de las excepciones de fondo planteadas para que se rechace la demanda. ¿Ok? Finalmente, una vez que las partes han formulado su alegato final, el juez tiene la obligación de dictar sentencia en la misma audiencia en forma verbal. ¿Ya? Eso está en el artículo 79. Dice la ley que en casos complejos el juez puede emitir la sentencia en forma verbal hasta máximo después de 10 días de la audiencia de juicio. ¿Ya? O sea, termina la audiencia de juicio, si es que el juez dice está muy complejo el resolver este caso en este mismo momento, puede convocarles hasta 10 días después a una nueva audiencia en que emitirá su fallo en forma verbal, su resolución en forma verbal. Y finalmente, tiene que notificar a sí mismo máximo en 10 días la sentencia escrita con una mayor motivación. ¿Ya? Entonces, desde que termina la audiencia de juicio, o sea, lo óptimo es que el juez en la misma audiencia de juicio dicte la sentencia. No obstante, tiene
si es que el caso es muy complejo, hasta 10 días más para convocar a dictar la audiencia verbalmente. Y después de que dicta en forma verbal la audiencia, la resolución o sentencia, tiene hasta 10 días más para dictar, notificar la sentencia escrita debidamente motivada o con mayor motivación. ¿Ok? Creo que estas son las dos cosas o las dos audiencias que se dan en juicio y los pasos procesales o actos procesales que se dan en cada uno. ¿Ok? A ver, un ratito. ¿Qué sucede en la audiencia única de los juicios sumario, ejecutivo y monitorio? Vamos a eso. No sé qué pasó ahí conmigo. A ver, vamos a esto, ¿no es cierto? Ok. Ya. Ahí no sé si lo logran ver ahí. Sí, sí están viendo la... Sí, Doc, sí se ve. Ah, ya, perfecto, ok. A ver, la audiencia única, como ya lo vimos hace un momento, primero, todos los demás procedimientos, es decir, sumario, ejecutivo y monitorio, que son procesos de contenciosos, ¿no es cierto? Los otros procedimientos, excepto, como les digo, el único que tiene dos audiencias es el ordinario. Tiene audiencia preliminar y audiencia de juicio. Todos los otros procedimientos, sumario, ejecutivo y monitorio, tienen solamente una audiencia. Son procedimientos de audiencia única. Y la ley dice que en esta audiencia única hay dos fases, ¿ya? La primera, que es la fase de saneamiento, fijación de los puntos en debate y conciliación. Y la segunda, que es anuncio de prueba y debate probatorio, que con la última reforma dice que se desarrolla con un alegato inicial, práctica de pruebas y alegato final, y luego de eso la sentencia. Como ustedes podrán apreciar fácilmente, la actividad procesal que se hace o se da en la primera fase de la audiencia única es casi la misma que se da en la audiencia preliminar, en la audiencia de juicio, en el procedimiento ordinario. La audiencia preliminar, el procedimiento ordinario. Y todas las actividades procesales que se dan en la segunda fase de la audiencia única son aquellas que se dan en la audiencia de juicio en el procedimiento ordinario. Solo una de las actividades cambia de la primera fase a la segunda. En el procedimiento ordinario, el anuncio de pruebas y el debate probatorio se lleva a cabo en la audiencia preliminar, que sería lo que en la audiencia única corresponde a la primera fase. ¿Ya? Y en el procedimiento ordinario solamente en la segunda, la audiencia de juicio se da el alegato inicial, práctica de pruebas, alegato final y sentencia. ¿Okay? Entonces, en lo único que cambian las dos fases de la audiencia única respecto a la audiencia preliminar y la audiencia de juicio es el anuncio de prueba y debate probatorio, que en el procedimiento ordinario se da en la audiencia preliminar, que es equivalente a la primera fase de la audiencia única, mientras que en el sumario ejecutivo se da en la segunda fase. ¿Okay? No sé si me entienden lo que les estoy diciendo. ¿Está claro? Pero la actividad procesal es la misma. O sea, se da exactamente lo mismo, tanto en la audiencia preliminar y audiencia de juicio en el procedimiento ordinario, que es lo que se da en la primera fase y en la segunda fase de los procedimientos de audiencia pública. ¿Ok? Listo. A ver, voy a entrar ahorita a una ronda de preguntas, porque lo que quiero es que ustedes también, en un ratito voy a dejar de compartir pantalla. Listo. Si es posible, a ver, quedo abierto a las preguntas. Por favor, sería súper bueno, si es que es posible, que prendan sus cámaras, aunque sea para conocernos al último, ¿sí? Quedo abierto, a ver, díganme, ahorita sí quedo abierto a cualquier tipo de pregunta de cualquier parte, ya sea de lo que hemos visto o de cualquier otra cosa de materia procesal, pero que sea relacionado con lo que hemos visto. Y que ustedes crean que les puedan preguntar en el examen complexivo o necesiten alguna aclaración.
Pregunten, chicos, aprovechen, aprovechen. Alcen la mano el que quiera preguntar. Cualquier tema procesal. Señorita Armendáriz, por favor. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Yo tenía una pregunta de lo que nos estaba comentando en el tema de las fases de las audiencias. Hablábamos de la parte en la que se realiza la conciliación y mencionó algo de la posibilidad de transigir. Eso no me quedó muy claro porque como que habló muy rápido y no le entendí muy bien. Claro, claro, encantado. Verá, tanto en el procedimiento ordinario como en los procedimientos de audiencia única, obligatoriamente el código dice que se debe, el juez es el que debe llevar a cabo una etapa de conciliación, ¿ya? O sea, tiene que buscar el acuerdo, un acuerdo de las partes procesales, ¿ya? Es obligatorio, excepto, por ejemplo, en los juicios contenciosos administrativos, en que está en juego la legalidad de los actos administrativos, y eso no puede ser materia de un acuerdo, o sea, no puede decir la administración pública, sí, estoy de acuerdo que mi acto fue ilegal, ¿ya? Pero en todos los otros juicios en que hay intereses privados y particulares, es obligatorio que el juez conduzca dentro de la audiencia, en el caso del procedimiento ordinario en la audiencia preliminar y en los procedimientos de audiencia única en la primera fase, que conduzca una fase para que las partes lleguen a una conciliación. Es un intento que hace el juez para que en ese momento termine el proceso a través de un acuerdo transaccional. Por lo tanto, y esto es importante y bien que me hace la pregunta, siempre que ustedes vayan con procuración judicial a una audiencia, la procuración es un mandato que le da a su cliente para que ustedes vayan a la audiencia y concurran, tienen que asegurarse que en esa procuración haya una cláusula especial para transigir, conforme lo ordena el artículo 43 del Código. Transigir es la posibilidad justamente que su cliente les da de llegar a una conciliación. Porque, a ver, un poco me voy a meter un poquito a temas civiles. Ustedes sí saben lo que es la transacción, ¿no es cierto? O por lo menos tienen una idea de lo que es la transacción. ¿Alguien sabe lo que es la transacción? ¿Mm? ¿Qué es la transacción? El llegar a un acuerdo sobre Exacto. determinados derechos. Exactamente, señorita Hernández. Eso es la transacción. Es un contrato. Si ustedes van a la última parte del Código Civil, dentro del libro cuarto que habla de los contratos, habla de la transacción. Y es un contrato, la transacción es un contrato, en que justamente lo que usted dice, se llega a un acuerdo de un hecho controvertido sobre hechos controvertidos, ¿no es cierto? Es para precaver un litigio, como dice el concepto, o para terminar un litigio que actualmente existe, ¿ya? Entonces, a través de la transacción, usted llega a una conciliación, ¿ya? Entonces, transigir significa llegar a una transacción. Y al llegar a la transacción, usted llega a una conciliación. Entonces, por eso les decía que, tal vez esa es la parte que no me escuchó o no me entendió claramente, que cuando ustedes vayan con procuración judicial tienen que necesariamente establecer una cláusula para transigir, para poder llegar a un acuerdo transaccional y esto obviamente tendría que darse fundamentalmente en la etapa en que el juez les invita a las partes a conciliar, ¿ya? Eso es lo que les quería decir nada más respecto a este tema. Algo más, alguien que tenga alguna duda sobre las audiencias, ya les digo, si quieren algún otro tema procesal, estoy encantado a absolver. ¿Tienen todo claro? Les decía la abogada Nicole que ya vieron todo lo que es competencia, jurisdicción, todo eso supongo, ¿no es cierto? Sí, doctor, ya lo vieron. Perfecto. ¿Qué más les faltaría ver aparte de los procesos de procesal? Doctor, no sé si es que existe por ahí una posibilidad de que nos pueda ayudar con un poco de las pruebas. Claro. A ver, pero quiero que me pregunten. Yo no voy a hablar si no me preguntan. Chicos, no sé si tienen algunas preguntas tal vez que quedaron de ayer de las pruebas. ¿Cómo se practican las pruebas? ¿Qué es el medio de prueba? ¿Cuál es el objeto de prueba? ¿Cuándo se anuncian las pruebas? ¿Cuándo se practican las pruebas? Aunque eso ya hemos visto. ¿Tienen alguna duda?
Doctor, buenas noches. Sí, tengo una duda respecto a, no sé, yo me confundo mucho en la diferencia de la prueba nueva y nueva prueba. No sé si me puede explicar ahí. Es facilito, ¿verdad? Y es un tema más de orden legal, o sea, cuando usted, el único artículo en que el juez habla de nueva prueba es el artículo 150, ¿ya? Del Código Orgánico Penal de Proceso, 151. Y usa esas palabras, nueva prueba. En todos los otros artículos habla de prueba nueva, ¿ya? Entonces, como nosotros los ecuatorianos somos súper legalistas, eh, la nueva prueba es la que usted anuncia después de que ha escuchado la prueba, lo que ha dicho y anunciado el demandado al contestar la demanda. Si usted lee, no sé si usted tiene el código a la mano, podemos leer el inciso tercero del artículo 151 del COGEP. Ahí dice, podrá anunciar nueva prueba que se referirá a los hechos expuestos en la contestación. ¿Ya? Entonces, el único momento en que usted puede anunciar nueva prueba, no prueba nueva, nueva prueba, porque así lo pone la ley, es cuando el juez califica la contestación a la demanda del demandado y le corre traslado a usted. Entonces, desde que el juez le califica la contestación a la demanda del demandado, usted tiene 10 días para anunciar nueva prueba. Esa nueva prueba se caracteriza porque solamente tiene que referirse a los hechos mencionados por el demandado en su contestación a la demanda, ¿ya? En cambio, la prueba, ¿sí? O sea, la prueba nueva, ¿cierto? Es aquella que usted plantea en cualquier otro momento procesal, por ejemplo. Si usted quiere anunciar alguna prueba nueva al apelar, entonces esa es una prueba nueva, ¿ya? No es nueva prueba, porque la única nueva prueba es la que usted puede anunciar al llegar a conocer lo que el demandado ha dicho en la contestación a la demanda. Y usted quiere rebatir con nueva prueba, ¿ya? Todos los demás otros casos son de prueba nueva, por ejemplo, cuando usted quiere anunciar prueba nueva en la apelación, pero tiene que obviamente ceñirse a ciertas limitaciones, ¿no? Que da la ley para que usted pueda anunciar prueba nueva en apelación, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esa es la distinción entre nueva prueba o prueba nueva. O sea, la única, en realidad, nueva prueba que existe es la que está indicada en el artículo 151, inciso tercero del artículo del COGEP. ¿Ok? No sé si está claro. Sí, doctor, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, voy a, voy a leer, porque ahorita ya no nos queda mucho tiempo. Señorita Domínguez, Elisa Domínguez. Doctor, una pregunta, ¿hay alguna diferencia entre proceso y procedimiento? Sí, hay una diferencia doctrinaria. El proceso, es que tiene, a ver, eh, hay, 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 le voy a decir una diferencia que más desde el punto de vista conceptual y filosófico, ¿ya? El proceso, el proceso, tal vez le explico más bien algo, vamos a empezar por algo más didáctico. Todo proceso tiene un procedimiento, ¿ya? Pero no todo procedimiento es un proceso, ¿ok? El proceso doctrinariamente es el único que se tramita ante los jueces, ¿ya? O sea, en todo proceso, doctrinariamente, existe un juzgador, un tercero, ¿no es cierto? Imparcial, independiente, que resuelve un conflicto que se ha generado entre dos partes procesales, ¿ok? Es el único que tiene esta estructura. ¿Y qué es el proceso? El proceso es un debate dialéctico, decir, de dos posiciones, contrarias obviamente, ¿ya? Y a través del proceso, las partes buscan que un tercero, que es el Estado a través de los jueces, resuelva su conflicto en una forma pacífica, ¿sí? Dialogal, respetando un procedimiento previamente establecido en la ley, ¿sí? Y lo más importante es que
lo resuelve de una manera pacífica, ¿ok? Dese cuenta, estamos ya en el siglo XX, es decir, 2000 años han transcurrido para que finalmente el hombre logre conseguir un proceso, un procedimiento que es un proceso, porque tiene esta característica que existe un tercero que resuelve en forma pacífica, pública ahora con el sistema oral, de forma dialogal, racional, los conflictos entre las partes, ¿ya? Entonces, ese proceso, no, usted no lo encuentra en ningún lado. Pero claro, ese proceso tiene un procedimiento, que es el trámite, es la vía, ¿ya? Pero, por ejemplo, muchos dicen, me voy a pasar al derecho administrativo por un momento, ¿ya? Si es que usted quiere sacar una autorización para construir un departamento, para eso usted necesita iniciar un procedimiento, ¿no es cierto? Un trámite, y lo hace ante el municipio. Pero en ese procedimiento no existe una disputa, no existe una tercera persona que resuelva un conflicto, ¿ya? Sino es simplemente tramitología, ¿ok? Entonces, el proceso desde el punto de vista del derecho procesal es un procedimiento único, si quiere llamarle, que tiene varias características que no tienen otros procedimientos. Le digo brevemente, le repito. Una, existe un tercero representante del Estado que resuelve una controversia, ¿no es cierto? Segundo, es un procedimiento en que este tercero escucha a las partes procesales, cada uno con su posición. Tercero, es un proceso en que hay diálogo, o sea, es un proceso dialéctico, ¿sí? Es un proceso racional, es un proceso pacífico, en que esta autoridad pública resuelve el conflicto, ¿ya? Obviamente ese proceso tiene un procedimiento, que es un trámite, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando yo les decía, hay procesos de conocimiento, claro, por ejemplo, el ordinario. El ordinario es un proceso porque tiene una estructura única que no tienen los procedimientos administrativos, pero claro que es un proceso ordinario, pero porque debe tener un trámite, ¿no es cierto? Y ese trámite es el procedimiento. Entonces, el proceso ordinario tiene un trámite ordinario, un procedimiento ordinario, ¿ya? Pero yo puedo, como yo soy procesalista, yo, por ejemplo, a mí me choca que un administrativista diga, voy a iniciar un proceso para sacar un permiso de construcción. Ese no es un proceso, ese es un procedimiento, ¿ya? No sé si me entendió. Sí, sí me quedó claro. Gracias. ¿Está claro? Ok. Por eso al procedimiento ordinario se le dice trámite ordinaria, vía ordinaria, pero claro, ese procedimiento está dentro de un proceso ordinario, ¿ya? O sea, es el trámite de un proceso ordinario, ¿ok? ¿Qué más? Esa es una pregunta un poco más de carácter doctrinario. Lo que quiero es que me digan preguntas que eventualmente les van a les van a hacer en el examen complexivo, o que ustedes han visto que se hacen exámenes complexivos. Sí, doctor. Una de las preguntas que, bueno, se tomó dentro del examen complexivo fue la diferenciación, o bueno, más que todo, cómo se explica la conducencia y la pertinencia dentro de la prueba. Ah, perfecto. Eso también es súper interesante, ¿no es cierto? Hay conceptos legales, ¿ya? El artículo 161 dice lo siguiente, no sé si tienen a la mano, pero dice lo siguiente: conducencia y pertinencia de la prueba. La conducencia de la prueba consiste en la aptitud del contenido intrínseco y particular para demostrar los hechos que se alegan en cada caso. La prueba, en cambio, para ser pertinente, debe referirse directa o indirectamente a los hechos o circunstancias controvertidas, ¿ya? Lo segundo, que es la pertinencia, creo que es súper más fácil de entender. ¿Cuándo una prueba es pertinente? Como dice la ley, cuando se refiere directa o indirectamente a los hechos, materia del litigio. Ahí la prueba es pertinente, ¿sí? No sé si alguien quiere darme un ejemplo de una prueba impertinente. ¿Cuál? En un juicio de divorcio por causales, por la causal de abandono, ¿cuál sería una prueba impertinente? Sí saben cuál es la causal de abandono, ¿no es cierto? Si un cónyuge injustificadamente abandona al otro cónyuge por más de 6 meses, ese es el juicio de
de divorcio por la causal de abandono. ¿Cuál sería una prueba impertinente en este juicio de divorcio por esta causal? No sé si alguien quiere darme un ejemplo. Señorita Altamirano. Señora Altamirano, perdón. Sí, Doc, no sé, puedo estar equivocado, pero digamos, cuando hay personas que por A por B les toca ir a trabajar al menos 2 años, qué sé yo, al oriente, al tema del petróleo. Entonces sería una prueba eh, impertinente porque no se configura con la causal del abandono como tal, sino más bien sería una mera separación. No, no, porque o sea, es pertinente porque sí puede se provocar que el juez acepte la demanda. O sea, si se fue a 2 años y hay una separación. ¿Sí? Pero obviamente lo que hay que ahí demostrar es si es que hubo ese abandono del animus conyugalis, o sea, de no seguir casado, ¿ya? Pero, por ejemplo, le voy a decir una prueba, es una prueba súper didáctica, ¿ya? O sea, por ejemplo, yo como abogado digo, voy a demostrar como prueba del abandono que mi hijo tiene 18 años. ¿Ya? Entonces anuncian ustedes como prueba la partida de nacimiento del hijo que tiene 18 años. Entonces el juez va a decir, ¿y qué tiene que ver esto con el abandono? O sea, ¿qué tiene que ver el hijo que tenga 18 años con demostrar que no hay abandono por más de 6 meses? Entonces el juez puede decir, esta prueba es impertinente. Obviamente, la otra parte tiene que decir, es una prueba impertinente porque ¿qué tiene que ver el que demuestre que tengo un hijo de 18, de 20, de 30 años con el abandono? O sea, no tiene nada que ver. El abandono de 6 meses. Entonces ahí se podría impugnar por la prueba por impertinencia. ¿Ok? Alguien más le levantó las manos. No sé si quieren dar algún otro ejemplo. Bueno, ¿y cuándo es inconducente? El concepto de inconducencia es un poquito más complejo, ¿no es cierto? Porque además se lo puede ver desde varias ópticas. Dice el primer inciso, la conducencia de la prueba consiste en la aptitud, o sea, que sea apto, ¿no es cierto? El medio probatorio que anuncio, del contenido, en la aptitud del contenido intrínseco y particular de esa prueba para demostrar los hechos que se alegan en cada caso. Entonces, aquí hay pruebas hay ejemplos muy claros de la inconducencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cómo yo demuestro jurídicamente que soy dueño de un inmueble? ¿Cómo ustedes demostrarían jurídicamente que su cliente es dueño de un inmueble, de un departamento, de un terreno, de lo que sea? ¿Cómo demostrarían ustedes? Con las escrituras. Con la escritura pública o con el certificado del registro de la propiedad, ¿no es cierto? O sea, no hay otra forma de demostrar. O con escritura pública o con el certificado, o con la escritura pública demuestran que son dueños o fueron dueños. Con el certificado del registro de la propiedad demuestran que son actuales dueños, ¿ya? Pero son los dos únicos documentos aptos, miren, es la actitud intrínseca del documento el que demuestra que yo soy dueño. Por lo tanto, es una prueba totalmente conducente. Pero si yo llamo a 2 testigos para demostrar que soy dueño, ¿esa prueba es conducente o no tiene la aptitud intrínseca para demostrar que yo soy dueño? Ustedes podrían demostrar a través de declaración de testigos que yo soy dueño de un inmueble, de un terreno. Me No, parecería que porque no, doctor. sería una mera expectativa. No, es un tema de prueba, no es de mera expectativa, es un tema de prueba. O sea, yo a través de testigos, ustedes pónganse en los pies de un juez o de una jueza. Si yo les traigo 10 testigos que digan todos que yo soy dueño, ¿ustedes aceptarían esa prueba o no tiene la actitud intrínseca para demostrar? A través de testigos yo puedo demostrar que yo soy dueño o tengo que demostrar o por escritura pública o por certificado de gravámenes. ¿Sí me entienden? Pues esa prueba testimonial es inconducente. Les voy a poner un caso más grave todavía. Yo ahorita digo, yo soy el esposo de la señora Adriana Costa. Ya.
y voy a un juzgado y le digo al juez, quiero demostrar que soy esposo de la señora Adriana Acosta con 10 testigos. A través de testigos, se puede demostrar que yo soy casado, que soy cónyuge de la señora Adriana Acosta o no. ¿Puedo hacerlo o no? A través de No, testigos. ¿La prueba testimonial es conducente en este caso? ¿O no tiene la aptitud intrínseca para demostrar el hecho que estoy alegando? no sería conducente los testimonios, doctor. Exactamente, esa prueba es inconducente porque no tiene la aptitud intrínseca para demostrar ese hecho. No sé si está claro. ¿Ya? Entonces ahí pueden impugnar esa prueba por inconducente. ¿Ok? ¿Está claro? Ya, ¿qué otra pregunta tendrían? Ya nos queda solamente 4 minutos. Cualquier otra duda de cualquier materia, de cualquier aspecto en materia procesal. ¿Por qué se llaman actos de proposición a la demanda, contestación a la demanda, recomendación y contestación a la recomendación? ¿Alguien sabe? ¿Por qué se llaman actos de proposición? Claro, en el Código Orgánico General de Procesos, el momento en que ustedes van a hablar en el libro tercero de las disposiciones comunes, empieza el título 1, dice actos de proposición. Pues o alguno de ustedes me puede decir, porque la ley les llama actos de proposición. Efectivamente, la ley les llama actos de proposición, pero en el fondo, ese nombre tiene una justificación, porque en la demanda, contestación a la demanda, reconvención y contestación a la demanda, las partes procesales proponen, hacen proposiciones. O sea, proponen hechos, proponen pretensiones, en la contestación se propone contradicciones a esas proposiciones iniciales y se proponen unas excepciones. Y en general, la doctrina dice que en estos actos iniciales que son demanda, contestación a la demanda, reconvención y contestación a la demanda, se propone la teoría del caso. Por eso se llaman actos de proposición. Entonces, por eso el nombre no es traído del aire, sino que es una justificación doctrinaria de por qué se llaman actos de proposición. Además, y con esto ya voy cerrando el tema, hay solo 4 actos de proposición. No hay ningún acto de proposición más dentro de un proceso. Los actos de proposición son la demanda, la contestación a la demanda, la reconvención y la contestación a la reconvención. No hay ningún otro acto de proposición. ¿Ya? Solo son esos 4 actos de proposición. No porque lo digo yo, sino porque lo dice el propio código, ¿no es cierto? En el libro tercero, título 1 y título 2. Y segundo, porque lo dice la doctrina. O sea, solo hay esos 4 actos de proposición. ¿Ok? Señora Arrieta, usted tenía, creo, una pregunta. No, sí, doctor, pero era relacionado justo con lo que ya mencionó de la teoría del caso y todo lo de los actos de proposición. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta ya para ir cerrando? ¿Cualquier otro tema procesal? ¿Algo de las audiencias? ¿Les quedó claro todo lo que se desarrolla en las audiencias? ¿Cómo se desarrolla? Doc, ¿las fases son las mismas en todos los procedimientos? Sí, claro. O sea, como ya les repito, el único procedimiento en que hay 2 audiencias es el procedimiento ordinario, en que hay audiencia preliminar y audiencia de juicio. El único. En todos los otros procedimientos, sumario, ejecutivo y monitorio, hay una sola audiencia, que es la audiencia única. Y en esta audiencia única, todos en los 3 casos, los 3 procedimientos, tiene esa audiencia única la misma estructura. Está establecida en 2 fases. La primera fase, que es saneamiento, fijación de los puntos de debate y conciliación. Esa es la primera fase en todos los de audiencia única. Y la segunda fase, que es prueba y alegatos. Y que en la última reforma se dijo que en esta segunda fase se desarrolla con debate probatorio,
alegato inicial, práctica de pruebas y alegato final. Igualito, las mismas fases en en la audiencia única de los tres procedimientos. No cambia en nada absolutamente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que ya con esto terminamos. Un gusto haber compartido con ustedes. Me hubiese gustado poder mandarles un examen final a todos para ver si contestaban todas las preguntas que les hubiese formulado. Pero bueno, es solo un curso de capacitación o de recordación de los conceptos procesales nada más. Sí, doctor, muchas gracias por la clase de hoy, chicos. Espero y hayan absorbido todos los conocimientos que el doctor nos ayudó. Y de hecho, sí hay una prueba. Yo les voy a enviar, chicos, una pruebita al link para que ustedes puedan resolverla y ver cómo está y evaluar un poquito de sus conocimientos. Gracias, doctor, una vez más por haber asistido. Andrés, no sé si es que... Muchas gracias, doctor, por sus conocimientos impartidos. No, un gusto a las órdenes. Ya les digo, bueno, obviamente no se puede tratar tantos temas procesales en 2 horas, pero espero alguna otra ocasión poder compartir más conocimientos con ustedes. Ha sido un gusto poder refrescar ideas y conceptos procesales. Y gracias Sí, también a Innova por la invitación. sí, doctor, muchísimas gracias de parte de todo el grupo de Innova, tanto de los socios como de los estudiantes. Le queremos agradecer por sus valiosos conocimientos, por su valiosa participación y seguramente para futuros cursos también lo tendremos presente con usted. Entonces, le queremos agradecer, doctor. Listo. Muchísimas gracias y Okay. listo, chicos. Espero que hayan aprovechado. Una buena noche para todos. Una buena noche para todos. Ok, hasta luego. Me Buenas noches, despido. chicos. Estén bien. Gracias.